Muy buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga una vez más. Estamos transmitiendo este estudio del libro de los Hechos que creemos que ha sido de grande edificación para cada uno de nosotros. Continuamos, estamos en este capítulo 20 del libro de los Hechos, en el versículo 17, y vemos toda la importancia en esta última declaración de Pablo en aquellos que han sido allegados a él, con los que estuvo conviviendo y compartiendo durante casi aproximadamente 3 años. Y estamos hablando de los hermanos de la iglesia de Éfeso. Llama a los hermanos ancianos a poder platicar con ellos, haciéndoles una encomienda especial. Hagamos una oración al Señor para comenzar. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús. Te pedimos, Señor eterno, en esta tarde que seas tú guiándonos, Señor, a cada uno de nosotros a través de tu palabra y que plenamente convencidos, Cristo Jesús, que tú eres quien habla y dirige nuestras vidas y nuestro corazón. Señor, te pido en esta tarde que seas tú con nosotros y que cada uno, Señor, sea bendecido en el poder de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a, como siempre, a compartir nuestra pantalla para usar la Biblia que siempre hemos usado, la versión 1960, junto con la versión de las Américas. Estamos en Hechos, capítulo 20, versículo 17. Si bien, hermanos, hemos estado comentando la preparación de este texto que termina hasta el versículo 38, pues es una manifestación sincera del alma de Pablo, de lo que está por venir, de lo que le está aconteciendo. Voy leyendo algunos textos, por lo regular hemos ido leyendo versículo por versículo, pero quizás en algunos me voy a quizás a saltar para que podamos entender el propio ánimo en el que está hablando el apóstol Pablo. Eh, Pablo ya veníamos leyendo en este libro de los Hechos, en este capítulo 20, que ya venía precisamente de estar en Corinto, decide regresar por Macedonia, eh, está un tiempo en Troas, donde este Eutico muere y es resucitado por el Señor. Y de ahí viaja de Troas a Mileto, que es precisamente el lugar donde cita a los hermanos de Éfeso para hacer una despedida final. ¿Y por qué hace esto? Dice en el versículo 22, ¿qué es lo que hace Pablo? ¿Por qué le requiere y le es necesario acercarse a ellos, dándoles unas indicaciones específicas, especiales acerca de lo que viene? Cuando nosotros estudiamos hace ya algún tiempo la primera y la segunda carta de Timoteo y la carta a Tito, que Pablo le escribe a estos dos hombres, dos pastores, les hace encomiendas específicas. Y veíamos que de alguna manera Timoteo empieza a jugar un papel fundamental en esa despedida de Pablo, porque le hace una encomienda acerca de la doctrina, acerca de la iglesia, qué tiene que cuidar, su propia vida, qué aspectos de su vida tiene que cuidar, cómo elegir a los ancianos, cómo se tiene que conducir en la casa de Dios, cómo tiene que conducirse con las hermanas, tanto ancianas como las jóvenes, cómo tiene que tratar a los ancianos, a los adultos, algunas cuestiones prácticas en cuanto al propio desarrollo de la iglesia, cómo le pide que no se desanime, que siga adelante, le hace unas indicaciones que le traiga su capa, los rollos que él necesitaba seguir leyendo, quiénes lo dejaron, quiénes están con él, dónde están algunos, y una serie de indicaciones que Pablo le escribe ya estando preso. La primera carta la escribe estando en una primer prisión y la segunda carta la escribe ya quizás en el tiempo final, viendo que ya no hay otra salida. Como lo hemos venido estudiando, el apóstol Pablo en otros tiempos pudiera tener la seguridad que iba a salir adelante, pero cuando escribe la segunda carta a Timoteo, encontramos que
ya se encuentra quizás no en aflicción, pero sí con la seguridad de que el veredicto que va a haber no va a ser a favor de su vida. Dice en este texto que quisiera para entender un poco el ánimo de lo que quiere expresar el apóstol Pablo con respecto a su situación y lo que está por venir. Dice en el versículo 22, ahora, hay aquí yo ligado, hay aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Ese era su camino, sin saber lo que ya allá me va a acontecer, pero algo le movía en el Señor, que algo iba a acontecer y que quizás no como en otras ocasiones, como ya lo habíamos leído, que el propio Espíritu le había hecho saber que tenía que seguir predicando, seguir compartiendo el Evangelio, ¿sí? Y que tenía que seguir esforzando. Por ejemplo, en Hechos capítulo 18, versículo 9, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces, cuando estaba ahí hablando en Corinto, el Señor le dijo que perseverara, que siguiera adelante. Pero específicamente en este versículo 23 de Hechos capítulo 20, ya hay una claridad en definitiva acerca hacia lo que puede acontecer en su vida. Dice, versículo 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y podemos encontrar que es hasta el capítulo 21, donde se encuentran con un hombre llamado Agabo. Dice en el 21, versículo 10, permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, que es el que empieza a manifestar lo que le va a acontecer a Pablo con respecto a lo que él estaba por venir y que él mismo no sabía y que el Señor le da esa fortaleza y ese exhorto para que siga adelante. Aquí manifiesta en su propio sentir que el espíritu lo está llamando. Mire cómo dice la versión de las Américas. Y ahora hay aquí que yo, atado en espíritu, no atado de manos, no atado de pies, sino en su propio sentir hacia el Señor, hacia lo que Él está pidiendo que haga. Era un propósito que se tenía que cumplir sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad. Sí, aquí miren algunos textos, 16, 18, 5 hermanos, de modo que Él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar. Bueno, ese es un pasaje con respecto a, dice el versículo 5. Cuando Silas y Timoteo descendieron a Macedonia, Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente. Ese es en cuanto a la palabra testimonio. Dice en las ciudades diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Decíamos aquí en el 9:16, porque yo le mostraré cuánto debe de padecer por mi nombre. Ese fue el llamado que el Señor le hizo a Pablo. Sí, aquí en este texto, en el capítulo 9, que debemos de recordar que así fue llamado Pablo. Dice el texto, Hechos 19, 9, 16, porque yo le mostraré cuánto debe de padecer por mi nombre. Y el siguiente texto es el Hechos 21. Entonces el comandante llegó y lo aprendió y ordenó que lo ataran con 2 cadenas y preguntaba a quién era y qué había hecho. Y de alguna manera eso es, aunque es una profecía cumplida y que el Señor le dijo que iba a padecer enormemente, iba a padecer sufrimiento y que de alguna manera quizás como Pablo también hacía sufrir y padecer a los hermanos cuando él era judío, él era un hombre celoso de Dios,
celoso del templo, celoso de la ley, y se dedicaba a perseguir a los creyentes, a hombres, mujeres, maltratándolos, golpeándolos, encarcelándolos. Y dice en Hechos capítulo 22, dice que en algunos aprobaba el que fueran muertos, como dice en Hechos capítulo 22, donde se habla del testigo fiel que era Esteban y que Pablo había aprobado el que fuera muerto. Entonces esa es la situación en la que se encuentra Pablo. Dice, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio, para dar eh, de alguna manera cierta, clara y segura el mensaje del Evangelio. La palabra testigo quiere decir mártir, y la palabra testimonio, martiricei, que quiere decir estar apegado al hecho y estar por cierto y seguro que fue algo que aconteció, y para declarar que está seguro que fue lo que aconteció, está dispuesto a entregar su vida. Ese era así como se habla la palabra testimonio. Está hasta el siglo primero, donde encontramos en Apocalipsis, donde se habla de Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas, mi mártir fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Mi mártir, que siempre cuando referimos la palabra mártir, pero aquí es alguien que sí ya plenamente había muerto por aquello que creía, que estaba dispuesto a dar su vida, que estaba dispuesto a padecer y derramar sangre para que se preservara y se manteniera firme aquello en lo que había creído. De esto es lo que habla este texto, que de alguna manera aquí ya se toma al final del primer siglo, que es cuando termina de escribir Juan el Apocalipsis. La palabra mártir aquí habla de testigo, pero en los primeros siglos, en el primer siglo, primero en los primeros años después del Evangelio, el mártir se le nombraba aquel que era testigo o daba testimonio de algo en lo que estaba cierto, que estaba seguro. ¿Y cómo podía afirmarlo? Pues que estaba dispuesto a dar su vida, no como hoy en día, ¿verdad? Jurar en vano o hacer algunas situaciones era algo que se tomaba en serio, o como hoy en día en Estados Unidos se jura sobre la Biblia y diciendo que lo que se está por declarar es verdad, y que quien escribió ese libro es Dios y que Dios no aborrece la mentira, entonces se testifica, pero es algo que ya no tiene valor. Entonces, aquí de lo que está hablando el texto que estamos tratando de comprender, para un poco quizás comprender el por qué el apóstol Pablo habla de que es necesario que testifique, ¿no? Salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio. Martiricei en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Aquí, de alguna manera, lo que está afirmando y diciendo el apóstol Pablo es que es necesario que haya un sufrimiento, para lo cual él está preparado. Y como dice aquí, pero de ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, con fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio. Esto es lo que decíamos, para dar testimonio, para testificar. Sí. Aquí era donde quería referirse, me había movido el texto. Para dar testimonio de qué, de lo que él había creído y estaba dispuesto hasta entregar su vida. Por eso es que en el siglo primero, ya a finales del siglo primero,
después del año 70, que empieza una persecución de Roma hacia a los cristianos. Siglo segundo y siglo tercero se termina con Constantino. Y de alguna manera estaban dispuestos a perder su vida. ¿Por qué? Con tal de permanecer firmes en lo que creían, con tal de permanecer ciertos y seguros en que habían creído en que el Señor Jesucristo era Dios, en que se había levantado de entre los muertos, en que habían sido sacados de muerte a vida, en que habían sido transformados, en que había hecho de dos pueblos un solo pueblo. Cada una de esas declaraciones que tenían por ciertas, seguras y claras, cada uno de estos hermanos podía defenderlo y estaba dispuesto a entregar su vida. Por eso Pablo, cuando declara y habla que él no tenía más que hablar de este crucificado, por ejemplo, en Primera de Corintios capítulo 15, que él manifestó esa verdad aún a pesar de su propia vida. Primera de Corintios capítulo 15, que habla de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Es un hecho que era innegable y que lo tenía por cierto, y que ahora en estos tiempos se ha querido desvirtuar diciendo que los discípulos querían engañar a la gente, que habían ocultado el cuerpo, y una serie de historias y de libros que han surgido en estos últimos tiempos para querer ensombrecer o borrar el evento de la resurrección de Cristo Jesús, para querer eliminar ese evento que vino a transformar la vida de los hombres y que hoy muchos lo tienen a mal porque se habla de una religión, se habla de algo que está afectando a muchos en el sentido de que están saliendo del pecado, y a muchos que son sus compañeros, amigos, o es un medio de negocio, pues no les agrada. Inclusive hay países, hermano, donde algunos cristianos los matan porque van en contra de la propia política. No que los cristianos hablen de política, sino que afectan las cuestiones políticas de cierto país o la situación comercial y muchas cuestiones como eso. Si se ven amenazados en sus negocios, se ven amenazados en algunas cuestiones donde ven pérdidas como los plateros de Éfeso, y sigue aconteciendo. Por eso se trata de eliminar el hecho. Entonces encontramos, hermanos, que Pablo lo tiene por cierto, y él dice que no estima su vida como valiosa para sí mismo. Está dispuesto a entregar su vida a fin de poder terminar la carrera y el ministerio que recibió del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Él estaba dispuesto a entregar su vida, y podemos, de todo lo que hemos estudiado acerca de la vida de Pablo, encontramos que sí, él estaba dispuesto a dejar su vida, estaba dispuesto a padecer por el Evangelio, estaba dispuesto a enfrentar el ser golpeado, maltratado. Miren, segunda de Corintios, que vemos un poco, segunda de Corintios capítulo 11. Dice la palabra: o de esta manera recibidme como a loco, ¿sí? Para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleraréis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas, pero para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otros tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, yo también, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas,
una vez más apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros, en ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además otras cosas, lo que sobre mí agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. La preocupación por todas las iglesias, que es algo que verdaderamente le preocupa, más allá de los peligros, más allá de los golpes, más allá de las aflicciones. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Entonces Pablo habla de esa entrega, de ese sufrimiento que tiene a causa de quién, de los hermanos, que no fueron salvados por él, sino fueron rescatados por la sangre de Cristo Jesús, que la tiene por preciosa. Él de alguna manera dice en Filipenses que todo lo considera por basura con el hecho con tal hecho de conocer a Cristo Jesús. Entonces Pablo dice que su vida, decíamos en este sentido, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo a fin de poder terminar mi carrera. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, que no recibió de los hombres, sino fue del Señor Jesús. ¿Cuándo lo recibió? Lo recibió ahí cuando vemos y lo vuelve a reafirmar en Hechos capítulo 9, que él fue llamado a una labor, a una tarea, a un ministerio, que él ha de terminarlo y ha de cumplirlo, siempre en la voluntad del Señor. Ese es el ánimo de Pablo. Sabe y tiene por seguro que algo está por venir, que algo se va a complicar, que algo va a ser difícil. Lo que tenía seguro, hermanos, es que iba a llegar hasta Roma, ya lo habíamos leído, y estaba dispuesto a estar allá con ellos para poder compartir, para poder ser edificado mutuamente. Bien, entendiendo pues el ánimo con el cual el sentir de Pablo empieza a hacer una descripción. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia cuando vinieron a él, les dijo. Es importante entender, hermanos, que en este versículo, capítulo 20, en el versículo 4, dice que le acompañaban a Sopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo. Ellos le acompañaban, iban con él a esa parte de Asia. Pensemos que hasta ahí llegaron y se quedaron, porque dice que lo acompañaron hasta esa parte de Asia Menor. Podemos con esto suponer dos cosas, que Sopater, Aristarco, Segundo, Gayo, Timoteo, Tíquico y Trófimo iban con él. Y es muy interesante porque estos son representantes de la región de Macedonia, representantes de la región de Galacia, que ahí está Timoteo y Gayo, de los que son de Listra, de Asia, Tíquico y Trófimo. Y vemos que está llamando a un grupo de hombres, que es difícil decir líderes, sino hombres que habían sido llamados y estaban a cargo de una obra y una misión. Entonces llamó a los ancianos de la iglesia. Aquí hemos estado hablando ya en las últimas semanas acerca de la iglesia local. No mandó a llamar a todos los ancianos de la iglesia, que ya ha pasado este tiempo. La iglesia universal cada vez se iba haciendo menos visible, ¿sí? Y si va siendo presente la iglesia local, que decimos así, es la iglesia visible. Entonces llama a aquellos ancianos que habían sido levantados y constituidos a la misma manera que lo narra en Hechos capítulo 14, versículo 23.
Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces se levantaban ancianos, se iban constituyendo oficiales. Dice la carta a los Filipenses capítulo 1. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, Entonces ya estaba constituida una oficialidad en esa iglesia, un grupo de hombres fieles al Señor. Si podemos describir de lo que se habla en Primera de Timoteo capítulo 3, dice cuáles son las características de los ancianos o de los obispos. El que desea un obispado, buena obra desea. Dice cómo tienen que ser irreprensibles, maridos de una sola mujer, no pendencieros, no borrachos, no amadores de ganancias deshonestas, que sepan gobernar bien su casa para que puedan gobernar la iglesia del Señor. Sí. Ya estaban constituidos aquí en Filipos y vemos de alguna manera manifiesta la iglesia local en cada una de las cartas de Pablo. Así lo dicen los hermanos que están en Filipos, en Tesalónica, en Éfeso, en Corinto. Y aunque algunas de estas cartas eran cartas encíclicas, quiere decir, llegaba a un lugar y esa carta se le permitía, por ejemplo, la de Tesalónica, se le permite que también se lea a la Odisea, ¿no? Los menciona y les comenta. Las cartas que se escribe en Apocalipsis o el mensaje a las 7 iglesias son iglesias locales, aunque te podemos tomar los principios para las iglesias en el sentido universal de los tiempos, para que ese mensaje siga trascendiendo y siga marcando una directriz hacia aquellos que hemos creído en el Señor y somos parte de una iglesia local. Entonces el Señor le permite a Pablo entender los tiempos por los que están pasando, por los que está atravesando, y les declara que posiblemente no los iba a ver más, ¿no? Dice ahí, cuando vinieron, Hechos, regreso ahí a Hechos. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo. Entonces esa era una persona que convivía con ellos. Dice en la versión de 60, vosotros sabéis cómo he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Se mantuvo firme desde el primero hasta el último día. ¿Cómo? En su conducta, en su carácter, su manera de pensar, su manera de servir, su manera de actuar, su manera de compartir, su manera de comprometerse con el Señor y con los hermanos. Eso es muy importante, porque a veces los que no se quieren encontrar una afinidad con una iglesia local, muchas veces tengo compromiso con el Señor, pero no con los hermanos, no con el cuerpo de Cristo Jesús. Ese es el punto, esa es la dificultad de no ser parte de una iglesia local. ¿Por qué? Porque no tenemos un compromiso con los que son iguales que nosotros en una iglesia local. Por eso dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque si no, no van a poder estimularse en el amor los unos a los otros y en las buenas obras. Por eso es necesario ser parte de una iglesia local. ¿Para qué? Para que haya una manifestación, como lo dice aquí Pablo. Y hemos estado leyendo, por ejemplo, en Hechos capítulo 11, Pablo declara así de la siguiente manera. No lo voy al texto ahí para que avanzar un poco. Hechos capítulo 11, versículo 26. Y se congregaron allí todo un año en Antioquía, con la iglesia y enseñaron a mucha gente y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces era una relación entre hermanos, más allá del apóstol que dormía en una habitación aparte, que merecía
mejores alimentos, mejores bebidas, el estar bien atendido por los hermanos. No, él se involucra con la gente, que lamentablemente en estos días y en estas fechas y en estos tiempos se ha elevado a categoría de idolatría muchas veces la comunión con aquellos hombres que se han sido llamados a ejercer un ministerio. Y estamos hablando, podemos hablar desde simples diáconos, pastores, evangelistas, maestros, y hoy los mal llamados apóstoles, que abusan, ¿verdad? Y dicen, bueno, merecemos un hospedaje de tal o de cual calidad, merecemos que se nos traiga tales o cuales alimentos, que nos transporten en tal en cual automóvil. Y a veces se cuestiona, ¿verdad? Cuando la gente le dice es que no tenemos, entonces no tienen fe, no han crecido, no han entendido la palabra, no tienen por qué no dan, y toda una serie de conceptos humanos que lamentablemente han dañado el testimonio del Evangelio de Jesucristo. Entonces vemos, Pablo dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Lamentablemente cuando uno de estos hombres llega a una ciudad, pues solamente está unos 2 o 3, 5 días y lo único que se ve son desplantes de orgullo, de soberbia, de egoísmo, de idolatría, ¿sí? De amor por el dinero, de codicia. Y eso es lo que se hace ver en estos últimos tiempos con aquellos que dicen ser apóstoles. No hay humildad, ¿no? Dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, ¿sí? Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Si Pablo ya venía dolido, lastimado, maltratado, golpeado, desanimado, el Señor muchas veces lo animó y lo fortaleció, como en el texto que leíamos, y vuelvo a leer ahí en Hechos, capítulo 18, cuando estaba en Corinto. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas. Entonces Pablo en algún momento temió. Habla y no calles, porque yo estoy contigo. Había quizás en algún momento desánimo, tristeza, ver amenazada su vida, ¿sí? Teniendo en peligro, viéndose en riesgo de muerte, por ejemplo, como leíamos ese texto ahí en Segunda de Corintios, capítulo 11, del versículo 16 en adelante. ¿Sí? Entonces, quiero leer otro texto para que podamos, cuál era el sentir de Pablo con respecto a estas situaciones. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9, que le antecede a este tiempo que estuvo ahí, precisamente venía de parte de este viaje, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Entonces, había aflicción, ¿sí? Había el entendimiento de ese riesgo, pero aún así permanecía sirviendo al Señor con toda humildad. ¿Sí? Muchas veces a Pablo se le describe como un hombre que se jacta, como un hombre firme, como un hombre serio, pero era un hombre humilde, que podía sentarse a comer con Priscila y Aquila, hacer tiendas junto con ellos. ¿Sí? Como así él podía decir que era romano y con ello poder salir adelante y salir de prisión. Era un hombre humilde, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Eso ellos lo conocían, lo sabían. Y como nada me fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas.
Entonces él no rehuyó, dice versículo 20, como no rehuí a declarar a vosotros nada que fuera útil, y de enseñaros públicamente y de casa en casa. Entonces Pablo enseñaba en el lugar de reunión, ¿sí? Que decíamos en Hechos capítulo 19 como que es el primer vestigio que se tiene de un lugar o de un espacio, ya sea rentado o prestado para predicar el evangelio a la manera quizás como hoy la conocemos en un lugar, ¿sí? Había reuniones en las casas, pero también aquí vemos en Hechos capítulo 19, donde en la iglesia de un maestro llamado Tirano le prestaba ese lugar para poder compartir la palabra del Señor. Lo prestaba, lo alquilaba, lo rentaba, no hay certeza, pero sí que era un espacio grande, un espacio donde podían concentrarse un número elevado de personas, más allá de los que pudieran caber en una casa. Eso sí está por cierto y descrito en el propio texto. Sí. Entonces, Pablo es lo que dice. Entonces, podamos rescatar de esto. Dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas. Me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que había estado haciendo en Éfeso. Desde el primer día que entré en Asia, le predicó el evangelio a judíos y gentiles, no hizo distinción de personas. Por eso es que permanecía en un acto de humildad, no como dice en Gálatas capítulo 2, que reprendió a Pedro y a Bernabé, que inclusive había caído en esas actitudes, siendo de cierta manera con los judíos y cierta manera con los gentiles, donde abiertamente, frente a frente, le dice a Pedro que se está comportando de una manera hipócrita. Estaba convencido de su misión, de la labor que tenía que realizar, aún no importando su propia vida. Ellos, los hermanos ancianos de esta región de Éfeso, fueron testigos de la veracidad del mensaje que llevaba Pablo. ¿Cómo era veraz? A través de su propia vida. Era la manera en que hacía ver que el mensaje que tenía, por cierto, era verdadero, porque no era de una manera con unos hermanos y con otros de otra manera. Su carácter y su conducta seguía siendo el mismo el día sábado, el día domingo, el día lunes, martes, miércoles. En las casas y en privado seguía siendo el mismo, con lágrimas, con llanto, con gozo, con alegría, seguía siendo el mismo y se mantenía firme. Porque él asimismo lo declara. Ahora aquí yo ligado en espíritu voy a querer saber lo que allá va a acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Es el que toma su cruz y se niega a sí mismo y ha decidido permanecer fiel al testimonio de Cristo Jesús. Esa es la palabra mártir, ser testigo. ¿En qué? En que lo que ha creído lo tiene por cierto y está dispuesto aún a renunciar a su propia vida para manifestar que la verdad del evangelio es cierta. Eso es por lo que los hermanos pueden estar claros de que el mensaje era auténtico, de que Cristo había resucitado, de que Cristo se había levantado de entre los muertos, que no era una mentira, que no era una falacia, que no era una religión que solamente llegaba a pedirles dinero o a pedirles viandas, alimentos, no, sino era un hombre entregado al servicio, al predicar el arrepentimiento, al predicar la fe en el Señor Jesucristo, el único medio de salvación. Y ellos veían, primero escuchaban el mensaje, oían con toda claridad
y podían ver que ese mensaje era efectivo en la vida de aquel que era un perseguidor de la iglesia y había sido transformado. No nada más su nombre había sido cambiado de Saulo a Pablo, que muchas veces queremos hacer eso, ¿no? Tomar las cosas externas, cambiarnos el nombre, algunos se cambian el apellido, algunos se cambian la vestimenta, pero lo que no cambia es su corazón, la actitud, su pensamiento, su manera de vivir, su manera de actuar. Por eso es que ellos podían ver la veracidad del mensaje, que era un mensaje congruente. Dice pues, estos hombres estaban convencidos de la misión que el Señor le había dado. Sí. Inclusive Pablo dice, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, no promoverse a sí mismo, sino promover el Evangelio de Cristo Jesús. Fueron testigos de esta veracidad del mensaje, vieron a Pablo entregado en el servicio al Señor, dice aquí, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pablo, ¿cómo fue su servicio? Con humildad. Dice en Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, no como hoy se ha utilizado mal la palabra de siervo, ¿no? Ya lo he comentado en algunas ocasiones, todavía a veces es molesto cuando a veces la gente usa mal ese término como siervo, refiriendo como alguien que es más elevado, más iluminado, que merece más cosas. No, la palabra siervo es de que sirve, de que está entregado. A veces se ha desvirtuado esa palabra y precisamente cuando dices que yo me dedico a la oración y a la escritura, sí, pero eso no te hace mejor. Por el contrario, tendrías que adquirir más humildad en tu manera de vivir, de actuar, de pensar. Y lamentablemente no acontece eso. Lo correcto es decir siervo porque es alguien que sirve, no alguien que se sirve de los demás. Y lamentablemente eso es algo que acontece hoy en día en estos movimientos que enaltecen y elevan la figura de los hombres. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Sí. Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No perezosos, pero... O sea que sí se entregaban a la obra. ¿Cómo se puede ver si un predicador es perezoso? Cuando su mensaje no tiene ni pies ni cabeza, cuando su mensaje no está bien, hermanos, bien estructurado, no es un mensaje, puede ser un mensaje donde grite, hable mucho, hable de sus ideas, hable de su vida, hable de sus experiencias, pero no lo fundamenta en la escritura. Y cuando lo fundamenta en la escritura, tenemos que tener en claro que el contexto que está utilizando es el correcto, es el indicado, que no está abusando del texto para fortalecer una idea que está presentando. No, debe de ser claro dentro de su propio contexto. Hermanos, lo hemos comentado, a veces para estar estudiando algo que se va a compartir en un mensaje de 45, 50 minutos, a veces implica un estudio de 24, 48 horas, no seguidas, pero sí dedicarle un tiempo y un espacio, no perezosos, que a veces, por eso malamente, cuando a alguien se le dice, ¿en qué trabajas? Soy pastor. Ese no es un trabajo. Dicen Tesalonicenses que reconozcamos a los que trabajan, capítulo 5, a los que trabajan en la obra del Señor, los tengamos en alta estima, los que trabajan entre nosotros y más en la enseñanza de la palabra. Pero bueno, entonces encontrábamos a un hombre que servía, que se entregaba con gozo, que no era perezoso. Gálatas 1:10, esa es la manera en que servía Pablo. Por eso podían dar testimonio, porque Pablo habitó con ellos 3 años. Gálatas 1,
10. Y ahí pudiéramos estar hablando, hermanos, de lo que hemos conocido de ciertos hermanos que abusan del privilegio que el Señor les da. Por eso hasta la palabra privilegio ahora como que suena mal, ¿no? Es que tienes el privilegio, así como que es muy diferente decir eres el privilegiado, no, no. Tienes la bendición y el privilegio, es decir, me siento privilegiado de servirle al Señor, de compartir su palabra, no porque sea mejor, sino por el contrario, porque no me siento bien, no me siento capacitado, y Dios aún así me permite poder compartir su palabra. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Dice la palabra del Señor, ya lo leíamos en Filipenses 1:1, en Filipenses 4:12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo padeció necesidad, padeció hambre, pero también pudo disfrutar cuando en algún momento tuvo algo, no a costas de alguien, ni lastimando la economía de alguien, ni exigiendo nada, sino recibiéndolo todo como el favor de la mano de Dios. Filipenses 2, versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros o por el bien de otros. Buscar el beneficio de los demás y no lastimar su economía. Con lágrimas, un amor profundo por la obra y los hermanos, ¿no? Filipenses capítulo 3, versículo 18, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y ahora os digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ese prevenirlos en cuanto a los riesgos y aún padeciendo por aquellos que se apartaban o que no habían conocido del Señor Jesucristo o que andaban lejanos del Señor. Lo leíamos ahí en 2 Corintios capítulo 11, de cómo era su manera de vivir, de comportarse, de actuar, ¿no? En pruebas, leíamos 2 Corintios, con esto termino, 2 Corintios, capítulo 11, versículo 26, en caminos, muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos de hambre y de sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. El cómo están, si están prosperando, si están creciendo. Hay veces que esta gente que llega a algunos lugares, lo único que llega es a robarles, a quitarles, a pedir, a demandar, y ni siquiera hay una preocupación de cómo están, si tienen para pagar la luz, si ha crecido la iglesia, si alguno de los hermanos ha partido en el Señor, ¿no? Un entendimiento sin claridad en lo que es el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces vemos que Pablo está haciendo una descripción de su estancia en Éfeso, el cómo caminó, lo que él esperaba, lo que él vivió, el cómo caminó y de cómo, diciéndoles todo lo que había hecho, tenía sustento para lo que les va a decir y que vamos a estudiar la próxima semana. Hechos, capítulo 20, versículo 24. Y ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. ¿Qué le está diciendo? Ya no nos vamos a ver. El asunto es que no es necesario que esté yo para que sigan haciendo la obra y el trabajo que Dios les ha encomendado. Por eso cuando se despide de ellos, ellos se ponen muy tristes. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todo de ellos. Entonces
un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por las palabras que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Entonces, Pablo declara de alguna manera que lo que estaba aconteciendo y pasando no los volvería a ver. Pero precisamente la siguiente semana, en 2 sesiones más, vamos a ver cuál es la labor y la encomienda que Pablo les da a estos hermanos y que van a tener noticias de él por las cartas que se escriben. Pero es cierto que quizás ya no iban a ver más ni escucharlo directamente. Hoy tenemos la ventaja de escuchar un mensaje a través de un audio, un video. En ese tiempo, solamente lo que se había podido plasmar en una carta quedaba como un testimonio. Y poder encontrar y poder describir lo que estaba sintiendo, lo que estaba viendo Pablo en cuanto a la labor del evangelio y aún su propio sentir como persona. Por eso es necesario, hermanos, estudiar detalladamente las escrituras. Hagamos una oración al Señor y pidamos que verdaderamente seamos guiados en el Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor, y te pedimos en esta tarde, Señor, que seas tú con nosotros y que tú nos ayudes, Cristo Jesús, para que podamos caminar en toda humildad delante de ti, Señor, en amor, en gracia y en misericordia. Te bendecimos, Señor, y te pedimos en ese amor que nos des entendimiento y claridad y que realmente el testimonio que presentamos delante de ti y delante de nuestros hermanos pueda ser cierto, Señor, y en ninguno de nuestros actos, Señor, negar la efectividad del evangelio que tú tienes para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, eterno Padre. Amén, Dios, y amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Estamos avanzando y le pedimos al Señor que podamos terminar pronto este estudio del libro de los Hechos. El Señor te bendiga, sea contigo, sea con tu familia. Bendiciones a todos. Bendiciones.